Varona, pues quien en otras cosas es licenciado en Psicología por la UNAM y es maestro y doctor en Filosofía Política por el CIDEM. Él se hace cargo por instrucciones del señor rector y por la decisión del Consejo Universitario que crea la nueva carrera de Trabajo Social, una nueva licenciatura que nos estaba explicando, va a trabajar en Temisco, en lo que es la sede de la unidad. La UNICEDES, la Unidad Central de Estudios para el Desarrollo Social, que después se transformó en la Dirección de Desarrollo Social, de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Extensión, y ahora finalmente ya se convierte en una entidad, en una institución de tipo académico, ¿no? Pues enhorabuena, doctor, nos da mucho gusto. Pues ahí vamos a empezar en agosto y esperamos que todos los jóvenes que deseen participar en este trabajo hacia las comunidades, hacia los grupos vulnerables, hacia los grupos marginales, pues se acerque con nosotros para que tenga una buena formación. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está la otra oferta. Y también le damos la bienvenida esta tarde a la doctora Ethel Kolteniuk, ¿es correcto? Sí, sí, me conoce todo el mundo como Ethel Krause, Sí. pero mi primer apellido es Kolteniuk. Krause es mi apellido materno. Sí. Entonces, bueno, a nivel oficial, pues hay que ponerlo completo. Pero como escritora y como gente del medio literario, pues se me conoce como Ethel Krause y así me puede seguir llamando. Bien, pues nuestra invitada de esta tarde es doctora en literatura, además de ser maestra en el CIDEM, cuenta con 2 maestrías en letras y además una licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. La doctora Ethel Krause, como ella nos pide que la mencionemos, porque es la firma como autora, ¿verdad? Así es ¿Sí? Mi firma de autora. Es la firma con la que aparece en la autoría de sus libros. Ha escrito más de 30 de estos y publicados en varios géneros literarios, entre los que destacan la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y la crónica. Es fundadora de la Escuela para Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y en su cátedra universitaria ha inaugurado un posgrado con especialidad en teoría y didáctica de la creación literaria. Bueno, es muy extenso el currículum de la doctora Ethel Krause, pero incluye diseños novedosos sobre modelos metodológicos de creación literaria, incluyendo una maestría en creación literaria, reconocidos y valorados por el INBA, la SEP, CONACUTA, la UNAM y otras instituciones públicas de educación superior. Bienvenida, doctora Ethel, nos da mucho gusto tenerla en su programa. Ya nos hacía referencia el maestro, el doctor Alejandro Chao, acerca de esa otra cachucha, ¿verdad? Pues Y es que se refiere a que ello, aquí ¿verdad? compartimos, Sí. Ahí la compartimos, Sí, claro llevamos que ya, sí. al menos yo llevo más de 10 años dando clases ahí en el CIDEM. El CIDEM, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, pues se ha caracterizado por ofertar posgrados de muy alta calidad, con buenos maestros que de alguna manera están proponiendo una nueva forma de plantear la enseñanza, porque puede uno llevar casi una maestría en términos interdisciplinarios, aunque la oriente a alguna de las áreas, ¿no? Sí. A mí me tocó la suerte de poder estudiar ahí conocí al maestro Camperto también, y actualmente coordino lo que es el área de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora ya pues, nos platicará del área de literatura, que es la que sí. ella está coordinando, pero la idea es trabajar estas maestrías de alguna manera con cierta libertad interdisciplinaria. Entonces, cuando yo estudié ahí mi maestría y mi doctorado en ciencias políticas, en filosofía política, pues lo mismo llevaba algunas materias de historia del arte o de literatura, ¿no? O de antropología, y esto enriquece de alguna manera las posibilidades que tenemos de aprendizaje y de capacitación. Algunas materias que se llevan, obviamente, pues son específicas de la temática que estamos trabajando, pero otras materias pues las puede llevar uno de tal manera que enriquece tus propios intereses y tus propios gustos. La idea de estar aquí, bueno, es porque hay una convocatoria, ¿no?, para el ciclo escolar 2013-2014, ¿no?, que se están abiertas ahorita las inscripciones, las reinscripciones y las inscripciones, para poder entonces entrar
a cualquiera de las múltiples doctorados y maestrías en antropología, ciencias políticas y sociales, enseñanza superior, filosofía, historia del arte, literatura, en derecho también y en licenciatura en pedagogía. ¿Sí? Estas son las ofertas que tiene este Centro de Investigación y Docencia en Humanidades, que por otro lado está profundamente vinculado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De ambas instituciones formamos parte de esto que hemos llamado la red de cooperación interinstitucional y llevamos a cabo acciones de trabajo conjunto, de participación conjunta en todo lo que se refiere a este servicio a la comunidad. Pues qué interesante. Y en el caso de la literatura en el CIDEM, doctora Ethel. Claro que sí. Mire, aquí me gustaría marcar varias cosas que realmente creo que hacen la diferencia entre otras ofertas en el campo de literatura y lo que hemos estado trabajando en CIDEM. A lo largo de una extensa investigación que yo he hecho a propósito de cómo ha ido la evolución de la enseñanza de la literatura a nivel superior en otros países, cómo ha sido la historia, me he encontrado con que esta área realmente ha evolucionado muy poco, se ha estancado, se ha quedado en territorios como para Torres de Marfil, para ultraespecialistas, se ha quedado un poquito encerrada en sí misma. Y lo que hemos tratado de hacer en CIDEM es, en primer lugar, como airearla, darnos cuenta de que la literatura no es una materia, no es un tema, y no debe de ser vista así en la enseñanza, ni desde la primaria, ni la secundaria. La literatura es una manera de ver el mundo con mayor sensibilidad y que implica su materia prima, que es el lenguaje y las palabras, pues el derrotero principal de la condición humana. Todos usamos el lenguaje y todos estamos expuestos a él, y el lenguaje es aquello que nos hace humanos, y esa es la materia prima de la literatura. Y la literatura no es un lenguaje diferente del lenguaje ordinario, simplemente es un paso más allá, es una profundización en la capacidad expresiva. Entonces, esta transversalización de lo que es el enfoque del lenguaje y de la literatura para que se maneje de una manera más amplia es lo que hemos tratado de poner, de dejar ese sello. Yo puedo decir que en el CIDEM, en este momento, en el área de literatura, que es la que yo coordino, estamos realmente en el tope del avance, ¿sí? No quiero tener falsa modestia, creo que es verdad. Hemos creado 3 líneas de investigación. Me parece que es el único posgrado en literatura en el país que está ofreciendo estas 3 líneas específicas de investigación, y una de ellas que es de lo más avanzado, que es la que tiene que ver con el estudio del proceso creador en literatura y la teoría y la práctica de la didáctica en creación literaria. Esa es una de las líneas de investigación que yo, en mi trayectoria profesional, he trabajado a lo largo de muchos años en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde fundé la licenciatura en creación literaria, la primera en el país, y aquí tenemos en el CIDEM el primer posgrado que incluye la creación literaria como parte de estudio y parte de didáctica. Y yo le quiero señalar esto que es muy importante. Como país estamos en una debacle en la que se refiere a la educación. Ya no es ningún secreto el nivel que se tiene en español, en lenguaje, en ortografía, en lectura, no hay ningún secreto, es una vergüenza. Pero en vez de echar culpas, hay que asumir responsabilidades. Entonces, un posgrado en literatura debe tener esa responsabilidad para formar a nuevas generaciones de maestros que sean capaces de transversalizar lo que es el lenguaje y la literatura como parte del entorno social y del empoderamiento de la cultura que requiere un país. Entonces, de verdad yo hago la invitación a la gente que nos escucha
para que se formen en esto, porque no es solamente una materia, es una manera de estar en el mundo. Una de las líneas, digo, insisto, es esta del proceso creador y la didáctica. A nosotros nos llegan un gran porcentaje de alumnos que son normalistas, que vienen de la licenciatura en español para ser profesores de secundaria, Sí, de educación preparatoria, media. sí, Sí. que es fundamental que ellos se formen en un posgrado de esta naturaleza para mejorar las didácticas y el proceso creador en literatura. Tenemos un falso concepto de que el creador en literatura es solamente un García Márquez, un Carlos Fuentes, vacas sagradas que así los hizo Dios, y entonces pues yo ya no me responsabilizo en tratar de mejorar mi manera de escribir. Creo que ahí hay un error de enfoque, y eso es lo que ha provocado que no se ponga atención suficiente a nuestros niños y jóvenes para mejorar la escritura y la lectura. Está tocando usted dos temas importantísimos, doctora. Yo quisiera que nos permitiera hacer una pausa. Claro, Vayamos a, claro, a unos avisos, claro que sí, y regresamos. claro que sí. No se vayan. Yo Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde nos acompaña la doctora Ethel Krause, doctora en literatura, y nos está hablando precisamente de sus avatares en la formación de estudiantes, de ese proceso creador de la literatura. Doctora, ¿los literarios nacen o se hacen? Es una pregunta tan excelente la que usted me hace, que toda mi investigación de mi tesis de doctorado fue precisamente sobre eso. Entonces y de ahí que salió la idea de crear una línea de investigación para seguir formando profesionales que pudieran continuar con esta labor. Tengo el libro que es parte de esa tesis, que se llama, publicado ya por Conaculta, me lo publica en la colección El Centauro, y se llama Desnudando a la Musa. ¿Qué hay detrás del talento literario? Y una de las preguntas iniciales es precisamente esa. ¿El talento nace o se hace? ¿Sí? ¿Nacemos genéticamente así o podemos convertirnos en? Entonces yo lo que concluyo, para decirlo en unas cuantas frases, es que hasta este momento no hemos encontrado, o la ciencia no ha encontrado, el gen del talento literario. Si lo llega a encontrar, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero mientras esto se encuentra, lo que sí es definitivo, y la ciencia ya lo ha demostrado, que nosotros construimos nuestro cerebro. El cerebro es como una masa que, conforme vamos viviendo y lo que vamos haciendo y las actividades que vamos teniendo en la vida, según cómo se nos vaya educando, adquiere una plasticidad y se van creando las sinapsis y las redes neuronales, ¿sí? Y se van conformando las habilidades. No es que uno, digamos, nazca con ellas, sino que las va co-creando. Somos co-creadores del cerebro, y esto yo me metí en una investigación realmente de las ciencias cognitivas, y es uno de mis marcos teóricos de la investigación. Es decir, no solamente recurrí a la poética tradicional y al análisis literario tradicional, sino que entré yo en un debate científico, porque dije, bueno, voy a tomar el toro por los cuernos. Y lo que pongo ahí son los descubrimientos científicos que se han hecho. Si uno, por ejemplo, si una persona no se le enseña a leer y escribir, pues no adquiere esa habilidad. Si a una persona se le enseña de una manera adecuada y lo va refrendando, la habilidad va produciendo el talento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que sí estamos segurísimos, es de que se va co-creando el talento. Lo poco mucho con lo que uno haya nacido es la educación y el contexto social, familiar, escolar, social, comunitario, y las políticas públicas como círculos concéntricos
son los que van a crear ciudadanos alfabetizados. Y número 2 es el nuevo concepto que yo quiero aquí proponer, ciudadanos literaturizados. La literaturización me parece que es muy importante tenerlo como un concepto a seguir ahora, que es dar la segunda fase de la alfabetización. No basta con que la gente sepa realmente nada más leer y escribir para poner un recado telefónico y leer un recado telefónico. Se necesita hacer el mejor uso posible, la mayor capacitación que se pueda con esa alfabetización. Y esto quiere decir acceder al mundo de la literatura, no como un pasatiempo, no como un lujo de la vida, sino como como poder desarrollar aquello que humanamente tenemos, estamos preparados para ello. Sí, es como si uno no quisiera aprender a correr o a bailar y solamente pudiera caminar, o es como si uno solamente usara una pierna y no las dos, ¿sí? Entonces, me parece que este es el punto muy importante, que yo invito a la gente a que el posgrado en literatura que estamos ofreciendo en CIDEM tiene este amplio abanico. Por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, toda la digitalización. Se dice falsamente que los niños y jóvenes ahora leen menos y escriben menos. No, ahora leen más y escriben más, porque lo hacen en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Leen y escriben todo el tiempo. Imagínense ahí la materia prima que tenemos como profesionales del área de español y literatura para poder conducir y llenar de contenidos eso. O sea, creo que nos estamos quedando atrás. Debemos profesionalizar la literaturización y para eso tenemos este posgrado en CIDEM. Las otras 2 líneas de investigación, porque no quiero dejarlas fuera, que tenemos, bueno, es la del análisis crítico, en donde ahí formamos investigadores teóricos de la literatura, del lenguaje, que digamos es la parte como la más tradicional que han sido las carreras de literatura, las áreas de literatura, lo tenemos y lo estamos consolidando y profundizando, incursionando en las nuevas tecnologías. Y tenemos también esta otra línea de investigación que tiene que ver con la historia y la geografía, es decir, con literatura comparada, con el contexto social, político, en la cual se gesta una literatura, ¿no? Y qué significa la literatura para un país, para un momento dado, ¿no? Porque la literatura, a los primeros que se persiguen los regímenes totalitarios, pues son a los autores, a los escritores, lo primero que se hace es quemar libros. Si no tuviera importancia la literatura, ¿para qué se darían a esa tarea, ¿no? Entonces, creo que abarcamos y estamos abiertos a sugerencias, ¿no? A formar más profesionales que no solo consoliden el proyecto del posgrado de literatura en CIDEM, sino que lo vayan abriendo, que lo vayan fortaleciendo. Realmente, ahorita trata de ser una propuesta muy abierta para muchos órdenes del conocimiento. Específicamente el de literatura, hablo de ese porque es el que usted domina. Es el que yo, ojalá lo dominara, no. El que estoy tratando de llevar. Maestro Campero. Pues yo quisiera aprovechar la presencia de la doctora Ethel Krause porque yo tengo una preocupación que prácticamente todos los días vivo en el salón de clases, y es que los muchachos tienen una animadversión a los libros terrible. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que usted en sus investigaciones ha detectado? Porque sucede esta cuestión. Yo me imagino, o quiero imaginarme, que uno de los problemas es que los que dan literatura en las escuelas primarias, secundarias o preparatorias, le dicen al muchacho, léete El proceso de Kafka, o léete El lobo estepario de Hermann Hesse. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿No? Lo que usted plantea, maestro, es da en el blanco de la problemática. Es decir, la teoría y práctica de la didáctica
de la creación literaria y de la literatura. Ver la literatura solamente como leer es un grave defecto. Yo diría que el eslogan que debería hacerse en las campañas de política pública para la lectura sería: leer es el segundo paso. Leer es el siguiente paso. Primero, escríbete. Si los maestros no escriben, no son capaces de hacer 5 renglones con una conciencia o con un afán de segundo nivel, más allá de la alfabetización, de ser creadores del lenguaje, no pueden entender el interés que pueda tener leer a otros. Si no te lees a ti mismo, no te interesa lo que el otro diga. Tienes que descubrir primero el caudal creativo que tú tienes. Yo empezaría siempre por las didácticas de creación literaria. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes ahora leen como locos los Facebook y eso? Lo que los otros les dicen, porque ellos escriben, leen y escriben, leen y escriben. Se da una interacción. Entonces, claro, tienen aversión los muchachos a los libros, pero yo no culparía a los muchachos. No. Tampoco culparía al profesor en específico, sino a todo el conjunto de los métodos didácticos, de la sociedad, de los programas escolares, de que se considera que es una materia. Imagínate como si se considera que la salud fuera una materia. Ah, bueno, yo ya cursé la materia de salud, ahora ya puedo comer porquerías y no moverme y tener una vida insana porque yo ya saqué 8 en salud, ¿sí? Ya saqué 8 en literatura, yo ya me puedo olvidar del lenguaje y de todo lo que implica. Entonces, a eso voy. Necesitamos formar profesionales, maestro, de esto. Así es, yo creo que una de las cuestiones fundamentales que hay que hacer en esta reforma educativa que tanto Sí, ahora que es construyendo tan importante, es aprovechar precisamente para que los profesores que vayan a ir a dar las materias de este tipo tengan esta conciencia y sean egresados del CIDEM. Pues ojalá, entre otras muchas profesionalizaciones. Ahora se habla de la profesionalización de la educación. Bueno, la cuestión del lenguaje, la literatura, la manera de hablar y hacer este diálogo de leer y escribir, pues es el momento justo de entrar. Yo creo que ahora se requieren muchos profesionales de esto. Yo les invitaría a que piensen que van a tener fuentes de trabajo, pero ofertas muchísimas, los egresados de posgrados en literatura. No es como antes, de que decían, bueno, me voy a morir de hambre, prefiero ser ingeniero o médico, porque literatura de qué voy a vivir. Ahora es cuando esto se va a requerir muchísimo más, precisamente por lo que comenta el maestro. Bien, pues ahí está la oferta literaria que nos dan del CIDEM, la doctora Ethel Kraus. Quiero decirle a quienes nos escuchan que si ustedes vieran la vehemencia con que la doctora platica todo esto, estoy seguro que se inscribirían ya. Es que porque mire, hay un énfasis, empuja con las manos, con todo su cuerpo, de sus palabras. Es que todos los días sufro de ver lo que pasa, de que se intenta hacer bien las cosas, pero no se ha estudiado y no se sabe hacer. Campañas para leer no están funcionando. Pintar bibliotecas no está funcionando. Oiga, el tiempo siempre es corto en este programa, pero yo quiero hacerle una invitación pública para que nos acompañe en otra ocasión y nos hable precisamente de esto, que es el tema que usted, aunque usted dice que no, usted lo domina, dice que no. Yo creo que el tema me domina a mí y no sabe lo feliz que me hace con la invitación, porque es la primera vez que estoy de este lado del micrófono en esta estación, a la que desde que llegué a vivir aquí a Morelos, ya hace como casi 10 años, es la primera vez, y no sabe cómo disfruto esta estación. Es un remanso de aguas vivas y frescas en el espectro radiofónico. Entonces, pues me felicito mucho de estar ahora de este lado. Muchas gracias, está usted invitada, de verdad nos daría mucho gusto que volviera a acompañarnos. A sus órdenes, encantada de la vida.
El señor Héctor Soriano quiere recomendar el blog, yo creo que tiene que ver con lo que usted nos está diciendo, doctora, el blog de una joven quinceañera que se llama Entre Libros y Mundos. El nombre de ella es Sara Soriano. Servido, señor Soriano. Ah, excelente. Fíjese que esa es una plataforma excelente. Yo tengo un blog que es mi plataforma con el que trabajo uno de mis seminarios, que es el de Didáctica Teórica y Práctica de la Creación Literaria, y se llama El Juego de la Creación Literaria .blogspot.mx y está abierto para que comenten e interaccionen. El Juego de la Creación Literaria. Y qué bueno que haya chicos así. Eso es lo que hacen ahora. Escriben, los jóvenes escriben y leen mucho. Hay otra pregunta, pero esta la vamos a dejar ahí porque yo creo que es una respuesta muy larga y quizá con ello podríamos empezar la siguiente ocasión. Me parece perfecto. Alguien nos pregunta, del público no nos da su nombre, ¿qué opina acerca de las culturas como en Oaxaca, donde se transmite la cultura de manera oral y no escrita? Pero bueno, tiene que ver con... Esto es una pregunta tan interesante, tan profunda y tan inteligente, tan urgente, que de verdad nos da como para otro programa, sí. Y yo encantada de participar. Bueno, a quien nos escribió esto, le avisaremos cuándo estará con nosotros nuevamente la doctora Ethel Krause para hablarnos de esto y de otros temas. ¿Le parece? Con todo gusto. Vamos a unos mensajes, no se vaya, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hicimos algunos cambios en nuestro programa y en la gustada sección Comentando un Libro, hoy el maestro Campero nos va a hablar de las nieves del Kilimanjaro y otros cuentos. Ernest Hemingway. Maestro, invertimos el orden. Así es, pero creo que qué bueno que después de todas las intervenciones de la doctora, pues nos deja el campo ya arado para que hablemos de uno de los, pues como ella habla de las vacas sagradas de la literatura universal, que es Ernest Hemingway. Y vamos a hablar el día de hoy de un libro pues, que yo consideraría ya clásico dentro de la literatura norteamericana, de esta llamada generación perdida a la que pertenece Ernest Hemingway, Las nieves del Kilimanjaro y otros cuentos. Aquí creo que vale la pena que destaquemos esta parte del nombre del libro, porque casi todo mundo considera que la novela importante o popular, o la más popular de las novelas de Hemingway, que tiene muchas, es Las nieves del Kilimanjaro, porque hay una película extraordinaria de Gregory Peck, Susan Hayward y Ava Gardner, ¿no?, que desarrolla este primer cuento de esta serie de cuentos que usa como nombre el primero de ellos, que son Las nieves de Kilimanjaro. Pero son varios cuentos, y varios cuentos que creo que como lectura es muy amena, porque no tenemos que estar muchas horas sentado leyendo, porque son breves, muy sencillos en su forma de escribir y también muy amenos, y además tocando temas totalmente diferentes, que puede ser la guerra, que puede ser el boxeo, que puede ser cuestiones totalmente de aquella época, una época muy difícil, porque como que es muy autobiográfica esta obra de Hemingway, ¿no? Creo que uno de los problemas que podríamos tener es conseguir el libro, porque como que ya no hay muchos ejemplares a la venta de este libro de Hemingway, pero ahora tenemos la fortuna de que está en internet, entonces todo mundo, sin gastar un solo centavo, tiene acceso a la obra completita, y no nomás al pequeño cuento de Las nieves del Kilimanjaro. La obra se compone, como decíamos, de varios cuentos. La primera son Las nieves de Kilimanjaro, que nos narra pues, un momento muy difícil, muy trágico, de un cazador que está en África, que
sufre un rasguño cuando se interna en la selva para tratar de fotografiar a un antílope. Sufre un rasguño, ese rasguño pues, no se le ocurre ponerle yodo y eso le va a originar una infección y nos narra los últimos minutos en que ya está él con una gangrena muy fuerte, muy avanzada. No llega nadie por él, están esperando que llegue un avión para que lo recoja. Y cómo empiezan los problemas de discusión con la esposa. Y una cuestión que nos narra Hemingway es cómo esta relación con la esposa pues es una relación conflictiva, a pesar de que aparentemente hay un profundo amor entre ellos, pero quizá por la enfermedad, quizá por la proximidad de la muerte, porque siente que los opilotes están muy cerca, y andan volando ahí cerca de él, y siente el olor, y nos los transmite Hemingway en la novela, nos transmite el olor de la gangrena, ¿no? Entonces creo que es una obra bastante interesante. Y luego pues nos va a mencionar también otros cuentos, todos, como decía yo, muy breves. Un lugar limpio y bien iluminado, un día de espera, el jugador, la monja y el radio, padres e hijos, otro país, los asesinos, algo que nunca serás, 50.000, la vida breve y feliz de Francis McCover. Y pues la verdad es que creo que es una lectura que, como lo hemos dicho al principio de nuestra intervención, creo que este fin de semana podría ser un buen momento para asomarnos a nuestra computadora y tratar de pasar un rato muy agradable, ¿no? Yo sí creo, y coincido con la doctora, que Hemingway es una de las vacas sagradas de la literatura, y la verdad es que casi toda su obra es autobiográfica, ¿no? Yo así lo siento, que como que va uno leyendo y va uno sintiendo que todo lo que está escrito por él es algo totalmente que él ha vivido. Pues qué interesante, ahí está una recomendación, ¿verdad? Sí, es una excelente recomendación porque ahí Hemingway nos enseña a los hispanohablantes y ese es uno de sus grandes méritos como hijos, de que todos somos de esas vacas sagradas de la primera mitad del siglo XX, de lengua inglesa, es esa concisión, esa precisión, mete lenguaje coloquial, hace sentir como natural la literatura. Entonces, a mí me parece que sí es una excelente propuesta para los jóvenes. No, es una manera muy transparente de presentar la literatura, por eso el maestro muy bien dice, es que se siente como que lo ha vivido, ¿no? Porque sí. el lector primero lo que quiere es eso, ¿no? Identificarse y decir, es que yo también he vivido algo así, ¿no? Entonces Hemingway de verdad es una excelente propuesta. Bueno, pues ahí está, para quienes son amantes de la lectura y quienes no, pues es la recomendación que nos hace hoy el maestro Héctor Horacio Campero Villalpando para este fin de semana. Bueno, pues queremos agradecerles a quienes esta tarde nos han acompañado. Continuamos con el cine debate. Recuerden, muchachos, hay tópicos para los que nos acompañen el sábado de 9 a 2. La película va a estar buena, Kramer contra Kramer, el día sábado a partir de las 10 de la mañana, auditorio Fernando Castellanos Tena de la Facultad. Recuerden que aparte de la buena película, pues están los tópicos para que ustedes vayan acreditando estas actividades extracurriculares en nuestra facultad. Agradecerle a la doctora Kraus que nos haya acompañado. Al contrario, un gusto de verdad compartir estos momentos de temas realmente importantes. Muchas gracias, maestro Campero.
Muy buenas tardes, Rubén, y muy buenas tardes al público que nos escucha. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes, no sin antes agradecerles que nos hayan permitido compartir estos 60 minutos. Y los invitamos el próximo jueves a otro programa y seguir acercando la cultura jurídica a sus hogares. Que tengan muy buenas tardes, buen provecho. Saludos al profesor Josué Toledo por su día. Hasta luego.